palmada para alinear los audios, ¿vale? ¿Era toda la vez o solo tú? ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Qué tal vosotros? ¿Cómo Pues- trata Medellín? No nos puede estar tratando mejor, sinceramente, y en parte gracias a ti. Sinceramente, me hace demasiada ilusión grabar contigo. El otro día lo hablaba con Pablo, y de todas las personas que he entrevistado, o sea, Jordi de Factorial, José del Barrio, digo, joder, qué ganas tengo de entrevistar a Pedro. Con lo que ha montado me parece que tiene unos componentes top. Bueno, pues te agradezco y muchas gracias a vosotros también por el tiempo de preguntarnos a Olafly. Total. Si te parece, vamos a empezar un poco por los inicios, que es un buen sitio por donde empezar. El otro día nos comentabas y queremos recordar un poco, ¿cómo fue vender la primera tarjeta? Bueno, pues a ver, todo esto vino porque mi antigua profesora de chino, que es Lidia, ¿no? Y yo, junto con su novio también, Dino, llevamos mucho tiempo queriendo hacer algo nuestro, ¿no? Un negocio. O sea, al final, yo creo que es una historia muy, muy frecuente que cuando estás trabajando en una gran corporate, pues tiene sus ventajas, pero también tiene momentos en los que dices, yo quiero ir más rápido, quiero hacer más cosas, aquí no me dejan, ¿no? Entonces se nos habían ocurrido muchas ideas estúpidas y un día nos fuimos a viajar a Asia y su novio Dino trajo unas tarjetas SIM con las que nos solucionó todo el problema de internet. Yo ya había estado antes en Perú, había pagado una factura de roaming tremenda. Estando en Bankia, mi jefa Mariel también había vuelto de un viaje gritando por los pasillos porque había pagado mucho roaming. Y dijimos, oye, ¿por qué no hacemos algo de esto, no? ¿Por qué no cogemos, igual que ha hecho Dino, enviamos a los clientes a los que vayan a viajar una tarjeta SIM antes de que salgan de viaje, ¿no? Para que cuando aterricen simplemente, cuando todavía te están diciendo en el avión, no activéis todavía los móviles, ¿no? Pero Que no sabes si tienes que desactivar la itinerancia o... Pero que nadie hace caso, todo el mundo está controlando la pantalla, pues que ya puedas meter tu tarjetita y cuando salgas del avión no tengas todo eso ya resuelto, ¿no? Porque sabíamos que da mucha ansiedad viajar y pues no puedes escribir un WhatsApp, no encontrar dónde está el conductor, no encontrar el metro, no avisar a nadie, etc. Entonces montamos un Shopify muy sencillo con un par de amigos que teníamos que hizo el diseño y alguien que hizo un poco las líneas de código. Y la primera tarjeta, que era tu pregunta, pues la entregué yo a mano con la furgoneta de mi padre desde Madrid a una chica que no me acuerdo de Latinoamérica que estaba trabajando en una base aérea a las afueras de Madrid. Y pues me fui con la furgoneta y me metí en una base aérea. Que yo creo que el militar de ahí de la garita estaba flipando y dice, este tío perdido, ¿qué hace aquí? Y nada, simplemente pregunté por ella y le dejé ahí su tarjetita, creo que se iba a Tailandia, si no me equivoco. Una tarjeta en un sobre de estos postal que habíamos hecho, con un tarjetón, un pegamento esto de doble cara, o sea, lo más mínimo producto viable que existe en la vida, ¿no? Y la segunda tuve que ir a Murcia, cerca de donde vivo yo, a la celebración de una boda. O sea, el segundo cliente se iba ya de viaje, no daba tiempo a enviarlo por correo normal. Y dije, no te preocupes, si sí te va a llegar. ¿Te aseguro que te va a llegar? Te va a llegar porque para 4 clientes que tengo. Y cogí la furgoneta también y 4 horas de viaje después le estaba entregando la tarjetita a esta chica, que también se la haría un camarero o algo de eso, ¿no? Y espero que le funcionase bien. ¿Cómo Sí, me fueron estás esas moviendo. primeras interacciones? ¿Hablaste con ellos cuando llegaron, de la experiencia? Pues la verdad no. Yo creo que en ese sentido probablemente lo hicimos mal. No, solo esperábamos no tener quejas y no las tuvimos. Por lo tanto, debió funcionar. Pero al principio yo creo que todavía no habíamos instalado Intercom. Tengo la sensación de que no teníamos todavía el chat y no hicimos esa investigación. Luego ya empezamos a hacer pedidos con DHL y cositas así un poquito más automatizables, ¿no? Pero en realidad no teníamos prácticamente ninguna queja hasta entonces. Luego, conforme fuimos escalando, ya instalamos Intercom, yo me mudé a Perú, me ofrecieron un trabajo allí para compatibilizar, Lidia se fue a China, instalamos Intercom y nos pegábamos burradas de tiempo atendiendo chats y ahí sí que ya recogíamos feedback prácticamente todos los días. El problema de este negocio es que tú vendes internet para más de 200 países, pero nosotros no teníamos ni un euro, o sea, no podíamos irnos con nuestras propias tarjetas, entonces estabas utilizando un poco a los clientes como Prueba, ¿no? como Sí. cobaya, Como ¿no? cobaya. Entonces pues estaba dispuesto a devolverle el dinero si había cualquier problema. Y lo que hubo al principio mucho es un efecto de primo, ¿no? De cuñado. O sea, el que nos compraba y le funcionaba era un cliente más tecnológico, más que se arriesgaba, más de probar cositas y tal.
Y cuando le funcionaba se lo decía al primo, al cuñado, a la mujer, oye, ¿qué no te has comprado una tarjeta para tener internet? O sea, ¿cómo te vas de viaje y no tienes una tarjeta, ¿no? Total. Entonces empezamos mucho con ese boca a ¿Y oreja. cómo fue ese proceso de empezar a vender tarjetas, que tenías que entregarlas, que llegó un momento en el que ya empezabas a hacer envíos, hasta el momento en el que dices, uy, esto se me está empezando a ir de las manos? Bueno, se me está empezando a ir de las manos, pasó porque cuando yo ya estaba en Perú y Lidia en China, los que se encargaban de la logística eran mis padres. Allá en Murcia tienen como una segunda planta, un estudio, y básicamente ellos tenían las tarjetas, porque eran tarjetas sin físicas en ese momento, que nosotros importábamos por aduana, que a veces Lidia se las traía, que a veces le paraban en aduanas con las tarjetas, llenando maletas de tarjetas, en fin. Maletas. Sí, claro, tenía así, a lo mejor importaba, imagínate, 3.000 tarjetas y le pararon una vez en aduana. En aduana no sabían ni qué cobrarle por eso. No tenían ni idea, pero claro, lo que vieron es una china lleno de tarjetas. Sí, dijeron, Esto es una fe. Esto no es bueno. esto es chungo seguro. No sabemos lo que vale esto, pero creo que nos cobraron 200, 300 euros. Yo estaba súper fastidiado, estábamos súper cabreados, en ese momento no teníamos dinero. Entonces, esas tarjetas Lidia las enviaba a casa de mis padres. Nosotros comprábamos packaging con una imprenta. Mis padres lo tenían que preparar todas esas tarjetas y luego había un cartero de correo que llegaba todos los días y decía, a ver, las tarjeticas. ¿Cuántas vendíais al día? Pues no me acuerdo, pero yo creo que el punto de quiebre fue ya unas 200 o así al día. O sea, fue cuando mi padre me escribió y me dijo, tu madre y yo te hemos criado, te hemos pagado la universidad. ¿Y eso fue pre-COVID o post-COVID? Eso fue pre-COVID. Pero básicamente ocupaba ya 6 horas de mis padres. O sea, 6 horas de cada uno preparando esas tarjetas. Entonces yo estaba en Perú, la cosa ya no estaba yendo muy bien. Y ese año facturamos, yo como autónomo, que esa es otra cagada importante, 400 y pico mil euros. Entonces yo dije, ya, hasta aquí, vamos a hacer esto bien, vamos a hacerlo serio. Entonces teníamos gente informal trabajando para nosotros, pues la hermana de mi exnovia, el amigo de la hermana, no sé qué. Y ya me mudé para Murcia con el dinero que había ahorrado. Empezamos a contratar a las primeras personas y poco después además nos contactaron de Lanzadera para meternos en el programa de aceleración y así que ya acabamos mudados en Valencia. Ah, fuisteis a Lanzadera. Sí, nada más llegar más o menos a Murcia nos contactaron. Lidia y yo estábamos viajando con su novio por Marbella, contratamos un coworking de estos de 2 horas en Marbella, un trípode, un móvil, todavía tenemos por ahí fotos, e hicimos el vídeo para aplicar al programa. Y nos aceptaron y nos teníamos que mudar a Valencia. Entonces ella se quedó en China y yo me mudé a Valencia, a un edificio de estudiantes súper pijo, costaba carísimo, pero estaba cerca de Lanzadera y eran todos de 18, 19 años, ni siquiera me saludaban, entonces yo era el viejo en la residencia, básicamente trabajaba en Lanzadera y dormía en la residencia ya, no hacía otra cosa. Ahora a todos les encantaría saludarte, seguramente. Pues no sé, a lo mejor no. Oye, Pedro, y en ese momento, pues tu mercado principal era España, ya... Exclusivamente. Exclusivamente España. Solo España, solo España. Era un producto físico, lo normal o lo fácil, digamos, era enviarlo a España. De hecho, llegamos muy tarde a otros mercados, exploramos más tarde Francia y Alemania, ya estaban saturados y la logística sobre todo era complicada, hasta el punto de que Lidia se tuvo que mudar a Berlín 3 o 4 meses solo para cerrar, que un almacén allí pues aceptara las tarjetas, preparara todo el packaging, hicieran el picking y el envío sincronizado con Shopify, que así es como nosotros lo hacíamos en España con una empresa allá en Madrid, cerca donde tiene Amazon su centro de distribución también. Entonces, cuando llegamos a Francia y a Alemania ya era muy complicado. O sea, el problema del producto físico, o sea, la ventaja y el problema es que si realmente te haces con el número 1 en el mercado, las barreras de entrada son complicadas. Porque enviar una tarjeta a Argentina, nosotros lo hicimos y al final se quedaba en aduanas, el cliente te llamaba súper cabreado, pero es que ahora me están pidiendo $20, esto no... Un lío tremendo, ¿no? Entonces, la parte física era una barrera de entrada para que alguien te quitase también cuota de mercado, pero también para que tú entrases a un mercado maduro como era Francia y Alemania y quitar a gente de ahí, ¿no? Entonces nosotros realmente penetramos en Francia y en Alemania con la eSIM, no con la SIM física, porque los competidores que teníamos en SIM física en su momento no hicieron el cambio, no lo hicieron a tiempo. Entonces ahora mismo están prácticamente muertos, pero en su momento no podíamos competir con ellos. A mí me interesa mucho el cambio de físico a SIM. O sea, me parece
quiero saber un poco cuál es tu planteamiento de la vertical, es decir, ¿con cuánto tiempo te das cuenta de que las eSIMs son el business? Y Desde el que, principio. Desde el principio. Desde el principio nosotros sabíamos que para que esto fuera escalable, o sea, que al final nosotros lo que vendemos no son datos, lo que vendemos es tranquilidad, sencillez. Y cuando tú envías una tarjeta a alguien, le tarda 3 días en llegar a su casa y tiene que estar en la casa para recibirlo. Entonces sabíamos que eso no era muy cómodo. Conocíamos la eSIM, pensamos que ese era el negocio, pero en ese momento solo el iPhone XS y el XR eran compatibles por parte de Apple y a nivel de Android había algún Pixel y poco más. Entonces sabíamos que íbamos a empezar por la física, pero nosotros, por ejemplo, cuando hicimos la presentación a lanzadera, la eSIM era el producto que nosotros decíamos hacia el que íbamos. Y en su momento también estuvimos hablando con inversores, aunque al final luego no cerramos nada, y nuestro discurso siempre es, yo no te estoy vendiendo un e-commerce de producto físico, o sea, esto es un servicio global, digital, que lo puedo enviar a un ruso que se va para Japón. O sea, yo no tengo, escalable. claro, yo no tengo que estar ni en Japón ni en Rusia. O sea, cualquier persona que vaya del punto A al punto B, que pueda necesitar internet en su viaje, es mercado potencial nuestro. Para que en ese momento nosotros lo vendíamos como un acto de fe. O sea, no sabíamos exactamente cómo iba a evolucionar. De hecho, la eSIM funcionó bastante lento, entre otras cosas porque los operadores móviles tenían mucho miedo a que los clientes, digamos, de su línea de suscripción normal, se les hiciese mucho más fácil cambiarse de un operador a otro a través de la eSIM. Entonces, ¿qué pasó? Que Apple lo impulsó mucho, lo estuvo peleando mucho, la GSMA también, y en un momento determinado el golpe ya de timón o el golpe en la mesa fue cuando Apple lanzó los móviles en Estados Unidos que ya no tienen tarjeta SIM física. Eso ya fue el pum. Esto empieza para ir muy arriba. Llegó el COVID antes de que la eSIM... Antes de las eSIMs. Nosotros lanzamos la eSIM en 2019, el COVID llegó en 2020 cuando la eSIM no era ni el 4% de nuestro negocio, realmente. Nos pegó ese parón de prácticamente 1 año y medio que casi nos arruina. Y luego cuando volvimos había muchos más dispositivos y muchos más clientes que ya estaban usando la eSIM. No para viajar. Y en muchos casos ni siquiera sabía que la tenían en su móvil, ¿no? Se había quedado algún que otro competidor por ahí todavía vivo. Murieron muchos competidores gracias al COVID. O sea, el COVID tuvo su parte muy frustrante y muy sufrida, ¿no? A nivel personal y de la empresa, pero tuvo una ventaja y es que limpió a muchos competidores. Porque igual que nosotros sobrevivimos por los pelos, hubo otros tantos que no sobrevivieron ni por los pelos. Entonces, fue una vuelta muy lenta y fue una paliza psicológica también, pero dejó el camino muy allanado. Y luego también dejó a muchos competidores sin dinero como para hacer la transición lo suficientemente rápido. Entonces, hacerte una aplicación móvil, eso requiere de dinero, hacer toda la automatización de envíos de la eSIM, eso requiere de dinero, requiere de visión. Entonces hay gente que directamente se esperó mucho para hacer ese cambio y ahora están ya vendiéndose. ¿Cómo fueron esos pasos? La visión, ¿cómo fue el adaptar el COVID, el golpe del COVID? Pues el golpe del COVID, yo creo que nadie sabía cuánto iba a durar el resfriado ese, ¿no? Yo me acuerdo estando encerrado en casa, yo vivía con una novia que tenía colombiana, se llama Janet, y vivíamos en un piso de 15 metros cuadrados cerca de Ópera, en Madrid, porque yo vivía en la calle, no vivía dentro del piso, ¿no? Entonces yo me acuerdo ahí encerrado en una cama y no teníamos ni mesa siquiera, hablando con Lidia, con mi socia, de cuánto iba a durar esto. Yo pensaba que iba a durar para verano, o sea que salvamos la temporada de verano. Es un negocio muy estacional, sobre todo en España muy estacional. Y un chino le había dicho a ella, a un proveedor, que esto se iba para septiembre. Y yo decía, ¿qué haces? Para septiembre. Así que, ¿qué hicimos? Pues despedimos a toda la parte de soporte y de ventas lo más rápido que pudimos porque no tenían más trabajo una vez que hicieron todas las devoluciones. Y aguantamos determinados perfiles que además nos había costado mucho contratar porque es que te pasas meses y meses contratando talento, los pones a funcionar, les formas y luego tienes que despedirlos. Yo lloré, o sea, yo mientras despedía lloraba. Hay 2 personas que todavía están aquí, que son Daniela y Miguel, que estaban entonces en el soporte, que ahora tienen cargos de responsabilidad de la empresa, y yo lloré despidiéndolo a ellos porque era una frustración enorme tener que despedir a alguien, no porque lo hubiera hecho mal, sino porque no podías pagarle, ¿no? Aguantamos, seguimos quemando dinero y en noviembre dijimos, no, esto no se sabe, asumimos que no se sabe, y despedimos a casi todo el mundo, menos 2 personas. Y todo el tema de los ERTE además nos lo había puesto muy complicado porque al principio te lo vendieron como algo sencillo, luego ya no te dejaban despedir a la gente. En todo este proceso nosotros, como habíamos dado ganancias en 2019,
pedimos dinero. Pedimos préstamos tradicionales y también, ¿cómo se llama esto? Pues líneas de crédito. Como los bancos no analizan bien el riesgo, son muy malos en eso, son muy malos. Y yo ¿Quién lo diría? y yo trabajaba en Es lo único que hacen. y yo trabajaba en un banco, pero claro, pero te miran las cuentas del año anterior. Entonces nosotros habíamos cerrado las cuentas bien, pues no recuerdo cuánto habíamos dado de beneficios, pero 200, 300.000 euros. Entonces precisamente... Solo vendiendo en España, además. Sí, solo Qué vendimos en barbaridad. España. Nosotros vendimos 2,5 millones en 2019. 2,5 millones, que es lo que vendemos ahora en muy poco tiempo. Y eso es tu padre con las tarjetas en Murcia. Ese es mi santo padre y mi santa madre, y Lidia, y un montón de gente dando Y Lidia en un soporte. piso en Berlín peleándose con las fábricas, ¿no? Sí. Lidia, yo sabía que iba a durar poco en Berlín porque no le gusta tanto el frío. Al principio estaba muy emocionada, pero luego dijeron, ay, los alemanes son muy toscos ya que hace mucho frío, yo me vuelvo para España y digo, haz lo que quieras. Ya había terminado de montarlo. Se me ha ido un poco el hilo. Estábamos hablando de... Bueno, si te parece, un Bueno, poco cambiamos. va en hilo. Quiero hablar un poco de vuestro cliente ideal y si ha ido evolucionando o siempre ha sido el mismo. Sí, A raíz del COVID cambió un poco ese perfil porque hubo un efecto rebote de la gente que era más nómada digital. Un poco, ¿cómo ha ido cambiando? Pues el cliente masivo es alguien que viaja una o dos veces al año y que no quiere ahorrar tanto en su viaje porque es un viaje importante y digamos que pues hace un viaje transatlántico que a lo mejor se está gastando 2.000 euros en total o 2.500 y no está dispuesto a pagar una factura de roaming de 600 euros ni a quedarse sin internet, pero tampoco necesita ahorrarse 6 o 7 euros en una tarjeta, ¿vale? O en internet. Está dispuesto a pagar lo que yo llamo un café al día por seguir conectado, ¿no? Normalmente viaja solo o en pareja y suele hacer esos 2 viajes al año, ¿no? Ese es el masivo. Luego a partir de ahí tienes muchos nichos. Tienes estudiantes de larga duración, tienes nómadas digitales, tienes mucho de negocios. Nosotros tenemos, por ejemplo, equipos de fútbol, de baloncesto, la selección de básquet, o sea, tenemos muchos clientes también a nivel de empresas que externalizan mucho, o sea, que envían a mucha gente al extranjero, a ferias, etcétera, etcétera. Básicamente, los nómadas digitales normalmente no son target de algo que sirve para 2 semanas, un mes, 2 meses. Necesitan algo que dure más. Entonces todavía no tenemos el servicio, yo creo que se ajusta perfectamente ni al estudiante de muy larga duración, que pase más de 6 meses, ni al nómada digital. Pero estamos en eso. Sí que es verdad Luego que... hablamos de eso. Luego hablamos de eso. Pero sí que hay estudiantes que, como en realidad el cliente es su padre, el padre está muy dispuesto a gastar mucho dinero en que no se quede desconectado el niño, que el niño ya tiene 15, 16 años, cuando llegue a estudiar pues, a San Francisco, a Canadá, donde lo suelen enviar a estudiar, ¿no? Entonces es bastante diverso. Que si nos lo cambió la eSIM, bueno, yo creo que la eSIM no sé si nos cambió el cliente tipo, ahora entramos un poco más al detalle, porque creo que al principio era muy early adopter, tanto en la parte SIM física como sobre todo en la eSIM, ya es un cliente masivo. O sea, ahora mismo mi reto es que la aplicación y la web sea sencilla para un abuelito. No porque un abuelito sea tonto, sino porque no está acostumbrado a este tipo de tecnología ni tiene la inquietud y tiene que ser suficientemente sencillo para que mi madre o el abuelito, tu primo, quien sea, lo utilice, ¿no? Y porque al final tienes que ir a por tanto mercado, ¿no? Claro, sí. Pero porque no, es que debería ser sencillo de utilizar, porque es al final nosotros lo que vendemos es que sea fácil y que funcione y que no te calientes la cabeza, ¿no? Que puedas usar internet igual que como lo usas en tu casa o en tu país, ¿no? Pero al principio era un cliente muy early adopter y eso nosotros lo notamos mucho, por ejemplo, en las instrucciones de uso. Al principio las instrucciones de uso podían ser más o menos complicadas y nadie se quejaba. A día de hoy hemos dedicado muchas horas de trabajo del equipo de diseño, de investigación, a hacer las mejores instrucciones porque ya el cliente que tenemos no quiere leer instrucciones, ¿vale? Entonces... No quiere meterse en datos móviles, en la pestaña de viaje. No forma parte de la experiencia aprender una tecnología nueva. Es algo que tiene que hacer, o sea, a pesar de, ¿no? Pero no porque ellos lo van buscando. Ellos simplemente quieren dar un botón y que funcione Internet. Y eso es lo que necesitamos que ellos experimenten. ¿Y cómo fue el boom de esos 2 millones post-COVID? Pongamos ya, hemos pasado la parte jodida. ¿Qué pasa para que de repente de 2 millones se vaya a la luna esto? Pues, ¿qué pasa? Bueno,
Yo creo que pasan varias cosas, ¿no? La primera es que nosotros seguimos trabajando en la parte de marketing, o sea, seguimos desarrollando contenido y SEO, a pesar de que estábamos jodidos, pero lo hicimos sobre todo con gente aquí en Colombia, que por el coste que tenían nos permitían seguir trabajando y no parar todo eso. Pasó que Apple siguió lanzando nuevos teléfonos, que en la parte de Android empezaron las gamas altas también a tener eSIM, ¿vale? Y también pues que todo el mundo quería volver a viajar, ¿vale? Entonces cuando pasó el COVID, un año después más o menos de que terminaran los encierros, nos encontramos con un contexto en el que éramos de los pocos que vendíamos esta tecnología, junto con uno o dos más. Los móviles que eran compatibles habían aumentado muchísimo y la gente tenía unas ganas de viajar locas. Entonces yo creo que se dio ahí un caldo de cultivo muy bueno. Además tomamos una decisión y es que íbamos a dejar de vender tarjetas SIM físicas. O sea, íbamos a apostarlo todo al futuro. En ese momento yo creo que la SIM nos representaba más del 55% de todas nuestras ventas. O sea, la decisión fue vamos a dejar de vender la mitad de lo que estamos vendiendo. Porque necesitábamos el foco en hacer mucho mejor la parte de la eSIM. ¿Cuántos países estabais en ese momento? ¿En cuántos países vendíamos? Sí. Nosotros siempre hemos vendido, o sea, desde la eSIM en unos 150 mercados. Hay algunos que son muy pequeños, pero vamos, vendemos en Kazajistán, vendemos en Irak, vendemos en cualquier país, ¿no? Y destinos tenemos más de 200 también. Hay algunos competidores que tienen más destinos que países existen realmente, ¿no? O sea, se usa mucho eso, ¿no? Más de 250 destinos. Digo, joder, la ONU no tiene tantos países. Pero es básicamente todo el globo. No vendemos en Venezuela, en Cuba, o sea, no tenemos ahí ni negocio ni como destino, y algún que otro país más, porque no merece la pena complicarse la vida, porque ahí siempre hay mañas que te piden dinero y cosas raras, ¿no? Nosotros no nos metemos en esas historias. Pero todo lo demás lo cubrimos, tanto si tú vives ahí como si vas a viajar ahí. Entonces, el 50% de la facturación fuera. ¿Cómo Sí. fue el impacto en los próximos meses? Pues no tan mal, porque en realidad la parte de la eSIM creció muy rápido y multiplicó las ventas de todo. O sea, yo creo que perdimos un par de millones ese año, creo que estoy hablando de 2021, o sea, lo que dejamos de ganar que podríamos haber facturado en SIM física fueron 2 millones, que es bastante, pero nos preparó para crecer muchísimo más. Nunca nos hemos arrepentido, creo que de las mejores decisiones que hemos tomado. Otros todavía siguen haciendo ese modelo mixto. La verdad es que cuando tú haces dos cosas, aunque sea lo mismo, solucionar el problema, todo el modelo de negocio cambia. O sea, toda la operación, las relaciones. Entonces, si estás haciendo dos cosas a la misma vez, lo más probable es que no hagas bien ninguna, ¿no? Entonces, fue una buena decisión. También se juntó que pudimos llegar a acuerdos con operadores para lanzar los datos ilimitados, que el trabajo del equipo de tecnología de José, de Álvaro, de Santi, de Fran, consiguieron lanzar precisamente o permitir que nosotros pudiéramos lanzar esos datos ilimitados, sacamos la aplicación, Tatiana se puso a hacer conmigo las campañas en Google Ads, tuvimos que despedir a la becaria y nos encargamos nosotros, hubo una persona de Google que nos ayudó a montar todas esas campañas, entonces se juntaron todos esos factores de más demanda, que habíamos conseguido lanzar los datos ilimitados, que empezábamos a tener un equipo más profesional y tal, y ese año hizo un boom tremendo. ¿Dónde estaba el mayor reto de esas cosas? ¿Tecnología, marketing, producto? Nosotros siempre hemos sido mejores en marketing que en tecnología, porque al final, como ninguno de nuestros puntos fuertes era la tecnología y yo soy alguien muy de ventas, pues al final empezamos con un stack muy, ¿sabes? No code, con Shopify, con Zapier, con todo este tipo de cuestiones y no llegamos a necesitar la tecnología hasta más tarde. Cuando necesitas tecnología, lo difícil es contratar a las personas, ¿vale? Entonces nosotros, lo que teníamos antes del COVID, pues nos había estado ayudando Chema, que es el primer programador que tuvimos, que Chema es un tío que en ese momento estaba muy orientado a conseguir que las cosas pasaran, pero claro, eso de código también sufría, ¿no? No estaba bien documentado, no estaba resiliente para aguantar nada, ¿no? Entonces, es ahora que estamos haciendo más esfuerzo en los últimos años sobre esa parte de tecnología. Pero en realidad, si tú quieres que funcione tu negocio, lo primero que necesitas es distribución, en mi opinión. Necesitas vender. Y luego ya la tecnología viene Sí, después. porque lo decías el otro día, ¿no?
Una de las cosas que os hace muy fuertes es poder tener dinero para pagar el talento, para poder pagar el marketing y para poder Claro. seguir creciendo, ¿no? Claro, contratar programadores cuando tú todavía no tienes dinero, construyendo un producto muy bueno que luego nadie quiere, pues, es un riesgo. Yo creo que lo más fácil al principio, si es que puedes, es vender bien y cuando realmente ya estés vendiendo y te entre el dinero, pues ya puedes estar tranquilo en que metes programadores que están muy caros, que metes profesionales buenos que están muy caros, que son difíciles, para que te hagan ese producto que funcione mejor. Sí que es verdad que yo creo que aquí también hay un componente de timing y de suerte. Es decir, si yo quisiera hacer esto ahora, ya no serviría para nada. Aunque tuviéramos 2 millones en la cuenta bancaria, no podríamos lanzar un Holafly y tener éxito a día de hoy, porque ya es tarde. O sea, nosotros llegamos cuando éramos nosotros y 2 players más. Ahora está el mercado bastante competido. Entonces, lo que te vale para determinado momento no te vale eternamente. Entonces, a día de hoy esto no es solo un tema de distribución. A día de hoy necesitarías tener 30 millones, llegar a acuerdos con players de travel muy importantes y montar un equipo, pues con un equipo de recursos humanos super crack para poder competir. Y, nos has estado contando un poco ese proceso post-COVID de esa escalabilidad. ¿Cómo fue ir abriendo otras sedes por el mundo? Porque aquí tenéis la base. Sí. Ahora, ¿cuál fue la siguiente que abristeis? ¿Dónde tenéis sucursales? Pues en realidad que para nosotros las sedes son sedes de personas, ¿vale? Entonces abres sedes donde tienen muchas personas. El producto como tal no necesita sede. Como no es un producto físico, pues no necesitas almacenes, no necesitas constituir sociedades en todo el mundo ni nada de eso. Entonces lo que necesitas es tener la web traducida, tener marketing, traer tráfico, venderles y darles soporte en esos idiomas, ¿no? Entonces ahí sí que ha sido difícil montar un equipo multilingüe, nativo, ¿no? Que no sea súper caro y tal. Las sedes salen de forma natural. Nosotros siempre tuvimos oficinas en Madrid, aunque ya no operamos en España en realidad como tal. Las siguientes que montamos fueron en Medellín. Yo me vine aquí después del COVID pensando, no quiero contratar 200, 300 personas en España porque si mañana tengo que hacer un downsize me va a quebrar la empresa por el miedo y lo mal que lo pasé durante el COVID. Sabía que había mucho talento en Colombia, sabía que en algunos casos el precio o el coste era razonable, aunque aquí hay gente de talento tan cara como en cualquier otro sitio y de tanto más talento que cualquier otro sitio. Pero dije, no quiero que estas personas que vamos a contratar más en Colombia no tengan una empresa, o sea, una oficina, ningún sitio al que irse, ni poder hablar con ellos nunca, ni nada. Entonces le dije a Lidia, creo que es bueno que yo me vaya a Colombia. Elegimos Medellín porque había mucho talento y además era una ciudad más segura que otras acá. Y esa fue la segunda oficina. Luego montamos otra en Perú que ya estamos cerrando porque en Perú hay una gran cantidad de hijos de japoneses. Entonces podíamos atacar el mercado asiático desde Perú en vez de tener que montar algo en Japón. Qué curioso. ¿Cómo os disteis cuenta de eso? Porque yo viví en Perú, claro. Yo viví en Perú 10 meses y hay una comunidad japonesa súper gorda, segunda generación ahora, y de ahí viene la comida Nikkei, que es la mezcla entre la comida peruana y la japonesa y que es exquisita. Entonces yo iba a almorzar o a comer, como dicen en España, a una cosa más, el Centro Cultural Japonés, que tenía hospital y todo, o sea, todo. Era el centro, era la ciudad japonesa dentro de Lima. Por eso nos decías el otro día que el mejor sushi está en Perú. El mejor sushi está en Lima, sin ninguna duda. Y además en un restaurante chiquitito y feo, ahí es donde está el mejor sushi, el más rico, el acevichado. Entonces montamos allí la oficina por eso. Luego hemos montado oficina también en Irlanda, porque buena parte del C-Suite está ahora allí, la parte financiera, legal, Pablo, el CEO. Y tenemos oficina también en Tailandia, por eso, por el mercado asiático. Pero por tener personas cerca que puedan interactuar, que puedan juntarse, con los que podamos hablar. Si mañana de repente tuviéramos mucho negocio en Sudáfrica, pues tendríamos que montar quizá una oficina allí. Pero no es un requisito ni un problema del modelo de negocio. O sea, a mí nadie me va a obligar a montar una sociedad, yo qué sé, o no debería, ¿no? Puede ser que alguien te obligue, ¿no? Pero no hace falta tener oficina en todos sitios. Idealmente podría gestionarse de un único sitio. El problema, pues, son 24 horas. Sí, ese es un tema. A nivel, yo quería hablar un poco de el momento que ya te pones a vender como un loco, ¿no? Y que me gustaría saber qué etapas, comparte los números con los que te sientas cómodo, habéis vivido hasta hoy y qué impacto ha tenido eso en la cultura del crecimiento, en el trabajo remoto, un poco todo eso, ¿no? Vale, yo nunca he sido una persona de trabajo remoto, porque soy una persona de corporate, pero sí que es verdad que cuando estaba muy estresado me quedaba en casa a trabajar. Pero eso de trabajar solo desde casa no... Sí que
O la Fly empezó muy pronto a tener personas que trabajaban en remoto y desde lejos por el tema de que teníamos personas trabajando en otras regiones, ¿no? En cuanto a la evolución de eso, pues yo creo que es complicada, la verdad. Creo que te adaptas a golpes y creo que llegó sobre todo después del COVID. Nosotros antes del COVID teníamos nuestra oficina en el barrio de Salamanca de Madrid y yo iba andando 40 minutos desde casa a la oficina y a mí me encantaba. Después del COVID, pues la mitad de la gente ya se te ha ido de Madrid, la otra mitad no quiere volver porque se ha puesto de moda el trabajo remoto. Es muy difícil comunicarte con las personas, motivarles, controlarles, si lo quieres llamar así, cuando los tienes full remoto. Y sobre todo, creo que lo más difícil no es el control ni la falta de confianza, lo más difícil es la empatía. Yo he notado que hay mucha gente que deja de tener empatía con los demás. Es decir, esto es como cuando vas conduciendo por la calle en vez de andando y empiezas a tocarle el claxon a todo el mundo y te pones agresivo. Pues yo he notado que muchos empleados o compañeros de trabajo ya no les importan tanto el que está enfrente porque no están acostumbrados, ¿sabes?, a verlo, a tomarse el café con él. Entonces yo creo que hemos pasado por el proceso por el que nunca hemos sido ni full presencial ni full remoto, siempre hemos sido un poco, bueno, ¿tú qué quieres? Y adaptarnos, y lo hemos hecho regular, en mi opinión. Hay que tener en cuenta además que se mete toda la parte cultural, o sea, nosotros tenemos un tailandés hablando con el mexicano hablando con el americano, con el de ¿Trabajas España. en inglés? Trabajamos en inglés, desde que tenemos personas que solo hablan en inglés, sí, pero Hay silos. ha sido difícil. Ha sido difícil en el sentido de que hay gente que le da pereza, ¿no? Entonces el que solo habla inglés dice, por favor. O sea, que no me entero de nada. Claro, ha habido que imponer que todo sea English first, ¿no? Pero oye, hemos estado dando clases, formación, tanto al equipo de soporte como... Yo, por ejemplo, nunca he sido partidario de pagarle a nadie formación en inglés, porque yo pensaba, eso lo tiene que traer uno de casa, macho. Pero luego ya eres pragmático y dices, no, pues si hace falta formar a alguien, buen talento y te va a ayudar, pues métele un profesor privado. Nosotros hemos llegado a meter profesor privado de inglés para esto. Estabas hablando de que salió un poco el tiro por la culata con ese tema de la parte de trabajo, de empatía y demás. ¿Cuál crees que durante estos años que lleváis desde que abristeis, cuál ha sido el error más grave que habéis cometido? Yo creo que el error más grande siempre son las personas. Yo creo que lo mejor y lo peor de cualquier tipo de organización son las personas. Entonces te equivocas al contratar, te equivocas al despedir tarde, te equivocas tú a la hora de no dedicarle tiempo suficiente a sentarte con tu gente, a explicarle por qué os mueven las cosas, cuáles son tus objetivos, cuál es el propósito, o a escucharle en un momento en el que a lo mejor no te das cuenta de que estás mal y luego se te van, ¿no? Creo que siempre los mayores errores son... Seguro que hay errores de estrategia, ¿vale? Pasa que muchas veces ni siquiera voy a saber cuál he cometido porque no he pasado, no he visto las consecuencias. Claro, me ha ido bien. Pero yo creo que lo más difícil en decisiones siempre son las personas. Nosotros a nivel de dinero nunca hemos gastado más de lo que teníamos, nunca hemos cometido excesos, siempre hemos sido un poco conservadores. Es un error, quizás sí, no sé, a lo mejor tendríamos que haber... antes del COVID no, desde luego. Quizás ahora nos tendríamos que haber puesto más locos, meter más inversores, no lo sé. ¿Cuál ha sido el mejor año de facturación o de crecimiento? Pues el último año siempre es el mejor año. Siempre que no, me encanta. Siempre que sigamos creciendo, pues el mejor año va a ser este. Pero el crecimiento pues no se mantiene en los mismos multiplicadores que... ¿Habéis hecho doble cifra de multiplicador? Este año vamos a crecer más del doble. Y el anterior crecimos por 5. Aquí el reto está en no empezar a crecer un 30, un 20, un 50% interanual, porque nosotros creemos que el multiplicador como mercado se aguanta. Es decir, que nosotros podríamos seguir creciendo todavía por doble el año que viene y más. Pero ya depende mucho de la ejecución y yo creo que el mayor competidor somos nosotros contra nosotros. O sea, claro, lo bien o mal que sepamos hacerlo. Qué bueno. A mí me encantaría, ya por ir medio haciendo wrap-up, que nos cuentes un poco la visión, ¿no? Hemos hablado de cómo habéis llegado hasta aquí, de retos, hacia dónde va Olafly. Y sobre todo, lo que más me interesa no es hacia dónde va, sino cómo la construyes. Porque me interesa que tú en su momento visualizaste la eSIMS muy pronto. Y, joder, de cierta medida como que se podría decir que eres un poco visionario y que quiero saber hacia dónde va y cómo la construyes.
Bueno, yo creo que visionarios no somos ninguno, porque si no seríamos todos ricos, ¿no? Yo creo que lo que tú puedes tener es cierta corazonada, que muchas veces siempre tiene que ver con algo que te ha pasado a ti, ¿no? Ni siquiera te has puesto a investigarlo, ni has hecho un ejercicio muy sofisticado. Nosotros lo que nos pasó es que teníamos experiencias viajando en las que nos habíamos quedado sin internet o habíamos pagado mucho roaming, ¿no? Entonces, de una experiencia personal, pues tú sobre todo lo que tienes es muchas ganas, un poco de locura o bastante, y te arriesgas y piensas que va a funcionar, pero cuando tú empiezas con tu empresa engañas a todo el mundo y te engañas a ti mismo continuamente. Eres un mentiroso compulsivo, porque tú prometes algo que no sabes si ni siquiera va a pasar. Pues yo yo he contratado a antiguos compañeros de trabajo, he metido a mi exnovia a trabajar, he metido a mis padres me han prestado dinero, engañas a todo el mundo, diciendo que esto va a ser la bomba, pero tú no tienes ni idea. Que luego funciona, pues te puedes pensar que eres visionario, pero has tenido una suerte también muy importante. Puede ser, totalmente. Te has rodeado de las personas probablemente, tienes cierta experiencia, eres capaz de olerte determinadas situaciones en las que puedes gestionar. Salir de la universidad y montar una empresa que te vaya bien, yo creo que es menos probable que si ya tienes 10 años peleándote con todo el mundo, ¿no? ¿Hacia dónde va? Pues yo también creo que te juegas menos adivinando cuando ya te ha ido algo bien que adivinando al principio. O sea, yo ahora mismo podría deber 100.000 euros y tener que trabajar 20 años para repagarlos. Ahora eso ya está solucionado. Hacia dónde va lo digo con más tranquilidad, porque si no pasa, pues tampoco me voy a arruinar. Pero yo creo que al final el tema del roaming, igual que las transferencias internacionales, es algo que tiene que tender a desaparecer como lo conocemos ahora. O sea, cada vez hay más personas que ya no trabajan en un país como vosotros, ya sea porque se están moviendo por el mundo como estáis viajando vosotros ahora o porque tienen sus fases vitales donde este año lo paso en un sitio, otro año lo paso en otro, a lo mejor dentro de 2 me caso, tengo hijos y para eso es mejor vivir en Portugal que no en Tailandia, ¿vale? Pero ya no estamos apegados ni a nuestro pueblo, ni a nuestro banco, sino que tenemos esa ambición de conocer el mundo e Internet no puede ser un problema para eso. O sea, al final nosotros cuando aterrizamos esperamos que las cosas funcionen. Entonces yo creo que esto tiende a probablemente cada vez más personas viajando, cada vez más personas necesitándolo y probablemente esos nómadas digitales, esos estudiantes probablemente teniendo pues una línea quizás que paguen todos los meses o que paguen cada 6 meses o que no sea simplemente una tarjeta que te llega. Creo que hay mucho que se puede mejorar. A día de hoy tienes que desinstalar una SIM para instalar otra, no es tan sencillo. Creo que esto va hacia que tú tengas algo que ni siquiera te enteres prácticamente que estás usando, ¿no? Y O sea, como dijiste el otro día, es un poco ser la operadora móvil. pues yo creo que en algún momento, yo creo que en realidad a largo plazo, yo creo que empresas como Amazon, Apple o Google van a querer ser operadores móviles. Eso es lo que yo creo. De hecho, yo creo que Apple, detrás de toda esta parte de la eSIM, tiene una estrategia a muy largo plazo y es que tú salgas de la tienda con internet. O sea, que no compres un ladrillo de 2.000 pavos muy caro que no tiene internet. En ese ínterin, Puede ser, ¿eh? 100%. en ese ínterin entre el momento de ahora donde hay players como nosotros que vendemos SIM solo para viajar hasta que las grandes tecnológicas se conviertan en los operadores móviles internacionales, yo creo que hay un espacio donde nosotros podemos crecer y movernos en un punto intermedio, ¿vale? Pero yo creo que en el largo plazo, al final Google tiene su operador móvil en Estados Unidos, que es Google Fi, Amazon también compró algunos. Yo creo que estos grandes bichos tecnológicos entran a estos mercados cuando les interesa, cuando realmente ven que pueden aprovecharlo y evitando la regulación en la medida de lo posible. Si vosotros cogéis a Apple como ejemplo y la parte financiera, pues no sé si habéis fijado, pero es que Apple presta dinero en Estados una fintech. Unidos. No sabe dónde meter el dinero. Se ha convertido en una fintech. Entonces, Apple Pay, que fue esa funcionalidad que los bancos no sabían si implementar porque al final era un caballo de Troya, al final por diferenciarse, como son negocios muy commodity, el primero lo lanza y luego vienen todos los demás y ahora Apple tiene toda la información de cómo te gastas tú el dinero, en qué estás suscrito, dónde estás, absolutamente todo. Y es curioso que un dispositivo que es el que ellos venden, un ecosistema que es el que ellos venden, funciona con internet y ellos todavía no se han metido en ese negocio. Pero yo creo que el primer operador móvil que le diga a Apple
oye, aquí tienes mis datos, pon tu marca, pues eso en algún momento va a pasar. Y mientras tanto, pues estamos los pequeños intentando solucionar problemas de clientes que te dicen, oye, es que yo quiero estar 3 meses y me resulta muy caro, ¿no? A ver si me lo puedes vender 3 meses. Yo creo que va un poco por ahí la cuestión. ¿Qué es lo que más te ha gustado de todo este camino? Aprender. Esto es un máster, esto es un MBA gratis el que yo me estoy pegando, porque cuando a ti te van bien las cosas, contratas gente buena, y esa gente buena te enseña a ti. Y no tiene más remedio que enseñarte. Porque como le has contratado tú, pues, ¿qué más les queda, no? Entonces, cuando tú trabajas en una empresa para alguien, puedes tener o no suerte en el sentido de qué compañeros te tocan. Si te toca un buen jefe y buenos compañeros, vas a aprender y vas a desarrollarte mucho más rápido que si son mediocres, ¿no? Cuando tú tienes una empresa y te funciona bien, te cuesta contratar, pero la verdad que el talento lo eliges tú. Y tú eliges la gente con la que te queda y con la que no te queda. Entonces, lo que más me gusta a mí de todo esto, más allá de que uno necesita una tranquilidad financiera y tener un sitio donde caerse muerto, y si sus padres mañana necesitan algo, poder ayudarles, es francamente lo que aprendo. Porque es que yo, por ejemplo, cuando trabajaba en Sanitas, yo me dedicaba al tema de redes sociales, ahí no podía aprender de casi nada. Ni de checkout, ni de CRO, ni de growth, ni de parte financiera de una compañía, ni de datos, pues tú estabas a lo tuyo, ¿no? Cuando trabajé en Bankia, lo mismo, cuando trabajaba en Mediaset, lo mismo. Aquí, todos los días tengo un problema nuevo. Y el hecho de que crezcamos te genera problemas. O sea, contratar un seguro de divisas, ¿no? Me parece una chorrada, pero ¿tú cuándo te vas a poner a plantear que puedes ganar 100.000 euros solo si anticipas bien un seguro para que el dólar te lo vendan baratito? El dólar acaba de valorizarse un montón y nosotros nos está yendo bien porque en su momento contratamos un seguro. Que dices tú, qué cosa más aburrida, no, tío, esto es emoción, son 100.000 pavos. O sea, y como esto, hay un montón de cuestiones de interactuar con gente de otras nacionalidades. O sea, a mí cuando me dijo mi hijo que la página web no estaba bien traducida, porque a los japoneses no había que hablarle formal para venderle a los, sino que había que hablarles en modo Dios, y que ella todavía no sabía cómo hablarle en modo Dios a los japoneses para venderles, ¿sí? Yo dije, mijo, no sé de lo que me estás hablando, pero por favor, averígüelo y cuéntamelo. Y hablarles en modo Dios, por Dios. Vamos a hablarle en modo Dios. El mayor Dios del universo. Luego, conocer a gente, Qué bueno. conocer a gente como vosotros, pero también pues toda la parte de influencers. Aquí hay gente que recomienda Holafly porque son viajeros profesionales. Nosotros la afiliación la estrenamos con Mola Viajar. Y Mola Viajar, además de que son un equipo de gente estupenda, convencían a todo el mundo porque hablaban de una forma muy honesta, muy sincera, y tenían una tasa de conversión que yo flipaba, ¿no? O sea, hay un montón de gente con la que interactúas que no se parece a ti, que te enseña un montón de cosas. Y yo lo que más estoy disfrutando es eso. Luego, ¿qué disfrutas? Pues de gente como, por ejemplo, seguir trabajando con Pablo, que era mi antiguo jefe en Sanitas, ¿no? El hecho de que le haya podido engañar para que se venga... De CEO. Claro, y se convierta en el CEO. O ahora hemos contratado al director legal y el financiero, y te enseñan unas cosas que tú ni siquiera te habías imaginado que eso se podía hacer, ¿no? La parte de tecnología, abrir un móvil y tener una aplicación en la que tú has estado participando, ¿no? O sea, es ese tipo de cosas que yo creo que, más allá del tema del dinero, se disfrutan, y creo que por eso probablemente lo pasa mal a alguien que se jubila, lo pasa mal un emprendedor que vende su empresa y ya no sabe qué hacer, porque estaban ahí, pero no estaban solo por dinero, ¿no? Estaban porque les daba vidilla. Claro. Y la vidilla para mí es eso, es aprender. Se nota mucho que toda esa esencia, porque es tu empresa, tu bebé, la compartes y se la transmites a todo tu equipo. El otro día nos contabas que siempre es obligatorio cuando entras en Holafly pasar un día por soporte. ¿Por qué? Pues no sé si todo el mundo lo está haciendo, pero porque ahora lo van a escuchar, pero sí que debería ser obligatorio para todo y mucha gente lo ha hecho. ¿Por qué? Porque al final es muy fácil cuando creces despegarte de lo único por lo que te funciona o no, que es que alguien le está resolviendo un problema y te compra y le tiene que funcionar. Entonces, los que más conocen a los clientes en esta compañía, aparte de UX, del equipo de diseño, es el equipo de clientes. Son los que están ahí al pie del cañón, hablando todos los días, escuchándoles, aguantándose cuando un cliente no está contento, dejándolo contento. Entonces, para mí, claro, entonces para mí ellos son el defensor del jefe, que como decían en Mercadona, el jefe es el cliente, ¿no?
Pues en lanzadera, pues sí, el jefe es el cliente. Y yo creo que es muy fácil cuando ya eres 400, 500 personas, ¿sabes? Abstraerte de todo eso y pensar en PowerPoint, en mega estrategias, en presupuestos, en Big Data, no sé qué. Y en realidad el que está ahí todo el día con el cliente es el agente. Y si tú no mantienes esa línea abierta y no te enteras de qué está pasando, pues probablemente te vaya mal. Yo creo que lo podemos hacer mucho mejor. Pero sí, parte del esfuerzo ha sido que gente que llega en cargos donde... ¿sabes? Es top, a mí me parece top y creo que es súper relevante y que todo el mundo debería coger, escuchar esto y aplicarlo en una empresa que crece tanto. Esto se lo copiamos a Sanitas, te digo. Top. Sanita obligaba a su comité ejecutivo a pasar un día dando soporte. O sea, Qué no lo bueno. hemos inventado nosotros. A mí me gustaría ir cerrando ya con una cosa. Hace poco vi un vídeo de Steve Jobs que salía de una charla, no sé si era en Stanford, pero era el 2000, o sea, todavía tenía pelo y todo. Sí. Y decía, va a haber un momento, hablando de los ordenadores y tal, estaba vaticinando prácticamente la IA. O sea, estaba vaticinando que tú ibas a poder interactuar, que te iba a poder crear cosas y que iba a poder generar cosas para ti. Pero claro, lo decía en el 2000. Ahora todos vemos ChatGPT y es como, ah, sí, claro, pero es que hace 20 años vaticinar eso me parece muy loco. Entonces, yo lo que te quería preguntar es, habiendo visto todas estas cosas, habiendo aprendido tanto del mercado, cosas internacionales, ¿dónde crees que va algunas cosas concretas como la IA? ¿Dónde crees que están las oportunidades para los locos que se van a lanzar a emprender? Pues no tengo ni idea, sinceramente. Yo no soy ni Isaac Asimov ni Julio Verne. Yo el tema de la IA siempre lo he visto de una forma un poco con precaución. A mí me ha sorprendido últimamente cómo te ayuda no tanto a resolverte cuestiones como a hacerlas más rápidas. Yo, por ejemplo, me he pasado 3 semanas, llevo con Claude haciendo un programa en Python para hacer forecasting. La verdad es que llega hasta donde he llegado. O sea, ya la propia IA empieza a estropear los ficheros, te pasas más tiempo intentando arreglarlo que hacerlo. Creo que todavía le queda un poco ahí por evolucionar. Estamos hablando con gente que se dedica a hacer forecasting, que sabe mucho más que la IA y que nosotros. Yo creo que el tema de la IA va a ser una cuestión más de apoyo y de velocidad y de productividad. O sea, al final, cuando empezamos a utilizar los ordenadores, pues podías diseñar un puente mucho más rápido, ¿no? Ahora prácticamente diseñar un puente es un videojuego, lo que antes a lo mejor tardaba meses. Para diseñar un coche o un avión antes se pintaba, ¿no? Pues yo creo que la IA es un salto de productividad. Yo no me veo contratando con IA, o sea, no me veo hablando con una IA para que me contrate, ni teniendo una relación personal con una IA. Quizás soy un poco falto de visión ahí, o un poco clásico. Yo creo que también hay determinadas tecnologías que han hecho determinado daño, que hay que volver a recuperarlo. Creo que el tema de las redes sociales al que yo me dedicaba ha hecho que mucha gente se convierta en influencers y se expongan personalmente. Creo que el tema de la psicología, de la depresión, está muy vinculado a la adicción, a la tecnología. O sea, yo creo que la tecnología tiene partes positivas y transformadoras y la IA va por ahí, pero no creo que haya ninguna ventaja en que la IA te convierta en un amigo tuyo o en tu papá o tu asesor, nada de eso. Pero no lo controlo muy bien. Yo no creo en los emprendedores en serie ni los grandes visionarios. Yo creo que alguien puede tener una idea, un buen compañero de camino como tengo yo con Lidia, tener un buen momento y que le salga algo bien, pero eso no le convierte en alguien que al siguiente lo vaya a ver, ¿sabes? Yo creo que hay muchos emprendedores que le fue bien una primera vez y la siguiente no han hecho más que cagarla una detrás de otra, ¿no? Apple, Isaac Asimov y Julio Verne creo que están en otra liga. Pero si lo supiera, no te lo diría. Porque, joder. Porque le querías preguntar. Claro, quería probarlo primero. Oye, Pedro, para acabar, también un poco para expresarte todo el agradecimiento que te tenemos. Hemos estado estos días pensando que podemos darle a alguien como a Pedro que sea valioso para nosotros y que pueda contarlo. Entonces hemos estado haciendo una lista de qué tenemos nosotros ahora mismo que estamos dando la vuelta al mundo valioso. Entonces, Lucas diseñó unas camisetas en las cuales tenemos un montón de cariño y tenemos unas poquitas cada uno. Claro. Y hemos decidido que yo te voy a regalar una de Venga, las mías. dámela que me la pongo. A lo mejor en Madrid esto no sería tan valioso, pero para nosotros es... Me la voy a poner por encima porque si me supervalioso. veis la barriga... Además, como para nosotros eres un referente... Oye, espero que sea grande, ¿eh? Sí, Está vale. bien. Y además, Muchas gracias. oye, un placer. Muchas gracias, Oye, chavales. un placer, Pedro, de verdad. Y bueno, échale un ojo a la frase porque, aunque no te creas un visionario, nosotros creemos que lo eres. Detrás pone... No, loco, estoy seguro. O sea, Pues, la you're parte... crazy until you make it, Claro. then you're a genius. Ya. Bueno, muchas gracias, chicos.
Vamos a ponérsela a la cámara para que lo vean. El genius de Pedro. No hay genius, hay equipos, hay equipos. O sea, muy importante, yo no sé si esto sigue grabando o no, pero no hay ningún genio que haga nada que no esté rodeado de mega cracks. Y todo esto yo soy el que sale en la cámara porque no pueden salir 500, pero aquí hay gente muy mega crack. Y si te dejan, estás solo. Y si estás con ellos, haces cosas muy guapas. Total. Entonces, esto es tema de equipo, realmente. Yo no creo mucho en los hiperliderazgos, así como la gente y tal. Yo creo que detrás de un Steve Jobs y todo eso hay Sacarnos una foto. gente Tatiana, muy porfa. buena. Tati, Es sobre todo para que cuando la veas te acuerdes. De que Claro que por ahí sí. por algún lado en el mundo. yo estaré en la playa, vosotros también. Es para todas las redes. Claro, para todos los formatos, 100%. Claro. Oye, Pedro, de verdad que un placer. Nada, gracias a Ha vosotros, sido un gusto, chicos. nos encanta tu historia y espero Nada. que inspire a mucha gente. Seguro, chicos. Sobre todo, Pedro. Nada, muy bien, lo que queráis.